FEDEFAN, especialmente de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Lo hemos llamado Memoria, Desaparición Forzada y Democracia. Lo que hemos querido desde FEDEFAM es como reflexionar respecto a la situación actual de la democracia en América Latina sobre un tema que nos convoca, que es la desaparición forzada. Como bien sabemos, FEDEFAM desde el año 81 viene trabajando desde su tipificación en un primer momento y después también en el trabajo mancomunado a nivel regional en pos de descubrir, bueno, la verdad de dónde estaban los desaparecidos, de buscar justamente la justicia en todos los países. Yo, mientras tanto, sigo admitiendo a quienes se suman al webinario. Hoy vamos a tener el gusto de compartir el panel con Tati Almeida, con Horacio Ravena, con Nila Heredia, con Judith Galarza. También, bueno, hay muchos amigos. Está Mariadela Antocolets, que es una ferviente seguidora y trabajadora de lo que es FEDEFAM. Así que, bueno, voy a ir presentando uno por uno. En primer lugar, bueno, voy a darle la palabra a alguien que no necesita presentación, pero por qué no recordarla, que es Tati Almeida, que es madre de Alejandro Almeida, y como sabemos es madre de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Así que, Tati, si podés tomar la palabra. Como no, con todo gusto. Bueno, efectivamente, un saludo de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a todas, a todos, a todes, los que estamos hoy reunidos acá en esta interesante reunión. Además, como decíamos hace un rato, qué lindo es vernos las caras con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, en fin, es una felicidad. Y bueno, gracias a Rodrigo, gracias a vos, María Adela, y en fin, y a todos los que han organizado este interesante y necesario encuentro, porque este es un encuentro, no es ningún acto, es un encuentro con personas que justamente tienen memoria. Porque bueno, uno dice FEDEFAM, o sea, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y lógicamente, ¿cómo no vamos a recordarlo a sus fundadores? El padre Vives, Patricio Ray, Dios mío, que en el año 81 crearon esta organización. Y además, ¿cómo nos vamos a decir, cuando decimos justamente FEDEFAM, a recordar Elida Galetti, una querida madre que muchos años fue presidenta de FEDEFAM, como después también lo fue nuestra querida Marta Vázquez? Lamentablemente, Elida, Marta Vázquez, nuestras madres que emprendieron ese viaje sin retorno, ¿no es cierto? También está con nosotros Nilda Heredia, nuestra compañera boliviana, que también fuiste presidenta de FEDEFAM, ¿no es cierto? Y muchos otros compañeras y compañeros que trabajaron en FEDEFAM. Recordémoslo, Alfredo Galetti, Mabel Gutiérrez, de Familiares. Qué agujero que dejó Mabel, Dios mío, cuando también partió. ¿Cómo se ocupaba ella en FEDEFAM, ¿no es cierto? Es cierto. Carmen Lapacó y varias madres más. Bueno, también, por supuesto, abuelas como Estela Carlotto, Alba Lancilotto, en fin, son muchas que uno las nombra, dice FEDEFAM y se acuerda de ellos. Tan importante. Y acá yo quiero decirlo y que todos escuchemos. FEDEFAM estaba un poco como pinchada, digamos, ¿no es cierto? Porque realmente era una cosa como que, no sé, era como que no se le daba mucha importancia ya. Pero entre otras, fuiste vos, querida María Adela, la que empezaste y darle que va y darle que va, hasta que realmente por parte nuestra acá en la Argentina lo reflotamos por vos, María Adela. Y vos, querido Rodrigo, un chico joven, que realmente es tan importante contar con la juventud, porque bueno, más vale que nosotras estamos un poco creciditas, pero la tranquilidad que tenemos de cuando vemos chicos jóvenes, que son los que toman la posta de nosotros y de tantas otras y otros. Así que, mis queridos, como dicen ahora, porque también estoy actualizada, todes,
Un abrazo muy grande y gracias por estar y gracias, Horacio, todo lo que has hecho vos, querido, también y seguís haciendo por FEDEFAM. Bueno, yo creo que cada uno y todo de nuestro lugar nos vamos ocupando. Pero entonces, muchas gracias en nombre de todas las madres. Y como les dije, lamentablemente dentro de un ratito yo me voy a salir solita, sin decirles nada, pero ya les estoy dando un fuerte beso, mejor dicho, muchos coditos, coditos, coditos. Así que gracias y nos estamos siguiendo, viéndonos siempre por ahora con reuniones virtuales. Gracias, ¿eh? Chau. Muchas gracias, Tati. Bueno, chau, chau. Gracias, Tati. Gracias, Tati, te agradecemos un montón por haber estado un ratito con nosotros. Ahora, sobre todo, me vas a hacer sonrojar, te voy a hacer hablar con mi mamá más seguido para que le cuenten mis bondades. Así que, bueno, te agradecemos, Tati, un montón. Ahora vamos a pasar a nuestra gran compañera y amiga Nila Heredia. Nila también fue en su momento presidenta de FEDEFAM. Y aparte, bueno, fue ministra de Salud de nuestra hermana nación de Bolivia. Actualmente es presidenta de la Comisión de la Verdad de ese estado, que tuve el placer de poder ir a visitarla. Así que bueno, Nila, toda tuya la palabra. Espero que nos cuentes cómo está un poco la situación también en Bolivia y toda nuestra solidaridad ante el golpe de Estado. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias. Un saludo muy fuerte y abrazos, aunque sean prohibidos, un abrazo a la distancia. A todas, a todos los compañeros, compañeras y muchas gracias por por felicitaciones para hacer esta actividad. A Judith un abrazo muy, muy especial que la veo después de mucho tiempo. A ver, de manera más o menos resumida para decir lo que está ocurriendo aquí en Bolivia. No es fácil explicar lo que ocurre si no hago un pequeño espacio de antecedente. En realidad, el golpe de Estado que se ha llevado a cabo en noviembre del año pasado, entre octubre y noviembre del año pasado, es un golpe que viene después de 14 años de un proceso político muy particular en la historia boliviana y probablemente latinoamericana. Un proceso que digamos, emerge después de toda la etapa neoliberal y un cansancio no solamente del pueblo, sino un emerger y un reclamar de manera muy fuerte el derecho a tener una patria donde todos seamos iguales, sean reconocidos. El movimiento popular, ¿no es verdad?, que también estuvo muy desarmado porque el neoliberalismo arremetió muchísimo contra los sindicatos y contra todo tipo de organización, todos ya lo conocemos, sin embargo la población va logrando rearticularse y organizarse en algo muy especial. Bolivia, yo siempre digo felizmente, todavía mantiene una población nativa indígena importante, es decir, estábamos por más del 60%, aparentemente hoy somos menos del 50% de origen indígena, pero bueno, mestizos somos por lo menos un 30%. Sin embargo, digamos, el gobierno y la república ha estado comandada siempre por estos sectores de poder blanquitos, con tendencia, digamos, a esta lógica muy de la estructura de la república liberal en la lógica liberal. Entonces, yo resumo muchísimo, lo conocen, el año 2006 desde el 2000 se viene realizando una serie de movimientos políticos. Finalmente, el 2006 emerge el gobierno del MAS, de Evo Morales. Pero más que ese, o sea, ¿cuál es el elemento fundamental que quiero aclarar? Y es que ese gobierno entra con una misión especial, realizar una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente tuvo a bien, ¿no es cierto?, definir una nueva constitución que marca un salto cualitativo entre lo que es la república con una lógica liberal a un Estado plurinacional que constituye y que tiene como base sustantiva
es digamos, el reconocimiento que nuestro país, que Bolivia, estaba constituida por un conjunto de naciones con historias, con culturas, con largas historias y formas de construir vida, ¿no es cierto? Digamos, de larga data, es decir, son las poblaciones nativas. Entonces, la nueva constitución y el cambio de nombre de República de Bolivia a Estado plurinacional no es un cambio de nombre exclusivamente, sino que tiene como sustrato fundamental la incorporación, pero al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos de todas las poblaciones, no importa el número de personas que la constituya, ¿no es verdad?, sino lo que interesa es la existencia de todos aquellos derechos, deberes, etcétera, en la misma condición. Eso es importante porque a partir de esa constitución y de estos 14 años que han habido muchos errores, porque lastimosamente no ha habido un salto y una modificación en la estructura económica del Estado. Sigue siendo un Estado con una lógica capitalista, para decir, porque no se ha cambiado aquello. Pero la incorporación digamos, de la población en la política con los mismos derechos ha significado y significa hoy que esa población ya no es la misma. No es la misma de hace 14 años. Es una población que incorpora en saber esa historia de los derechos, de su presencia, de su razón de ser. Este Estado ya no es, digamos, el Estado colonial, es un Estado que ha saltado y que con todas las debilidades muestra una fuerza muy importante. La debilidad, la inexistencia de partidos políticos, porque todos han sido achatados por el neoliberalismo, pero también en este proceso de los 14 años, el partido que estaba en el poder, que en realidad no era un partido, sino un movimiento de organizaciones, ¿no es verdad?, tiene como debilidad el no haber construido un partido que le permita mantenerse como un instrumento. Pero, bueno, entonces, en octubre, noviembre, viene un golpe de Estado, y ustedes ya conocen, y ese gobierno transitorio, impuesto de la manera digamos, más burda, es posesionada con la tarea de llamar a elecciones. Sin embargo, la tarea de llamar a elecciones se viene postergando por tercera vez, ¿no es cierto? La última propuesta fue al 10 de septiembre, y entonces de pronto aparece una nueva fecha a octubre. Esto ha generado un gran malestar en todos. ¿Por qué? Porque en realidad los sectores que están en el poder ahora, digamos la derecha, hay una derecha extrema, que es la derecha que está en el gobierno y que no quiere elecciones. En realidad es una derecha muy dócil, donde está, digamos, el Pentágono está acá, ¿no es cierto? Y está comandando totalmente y hacen lo que dice el Pentágono. Entonces es una derecha no solamente obediente, sino una derecha fascista. ¿Por qué le interesa a Estados Unidos, ¿no es cierto?, al imperio, tener una base digamos, en Bolivia? ¿Por qué le interesa destruir a un gobierno, siendo indígena, etcétera, que mayormente no tiene un peso político importante en el mundo, vamos a decir, en el mundo, en la parte general del mundo? Ya tienen bastante con Venezuela, ¿no es verdad?, o con Cuba, y tienen bastante con varias. Brasil es una potencia. Bolivia es una cosita chiquitita, encima de indios, encima que son protestones, ¿no es verdad? Pero es un país protestón, pues. Pero tiene dos temas fundamentales, por lo menos. Uno, geoestratégicamente está en el centro y tiene digamos, una incidencia geoestratégica importante. Un plan que estaba muy bien diseñado es la carretera bioceánica, por la cual, digamos, es un corte en el tránsito de mercadería del Asia hacia Europa, etcétera, y entonces ese es un tema fundamental, ¿de verdad? Y otro tema fundamental, y es que Bolivia no deja de ser minera y tiene en sus yacimientos un porcentaje muy importante de tierras raras. Y hoy las tierras raras tienen un costo
muy alto. Quienes tienen tierras raras en mayor proporción es la China. Y China ha decidido no vender más a Estados Unidos la parte esta de tierras raras. Entonces está en Latinoamérica. Y Bolivia tiene mucha tierra rara, que conocen que es con ellos que están trabajando lo que son celulares, etcétera, además del litio, ¿no es cierto? Que ya es un yacimiento, si no el más grande del mundo, está el litio. Entonces, hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos, porque hay a través de aquello un control. Por eso es que viene la necesidad para ellos de hacer un golpe y viene con dos posibilidades. Uno, un golpe militar, dadas las características, pero también están buscando una especie de un golpe, de un fraccionamiento, es decir, profundizar las animadversiones internas, Oriente-Occidente, ¿no es verdad? De tal manera de traer aquello que fue la revolución de colores, qué sé yo, en el Asia, un poco traerla acá. Ya han estado trabajando en esta línea y están trabajando en esta línea. Enfrentarnos, ¿no es verdad? Bueno, yo quiero resumir que últimamente cuando, bueno, ¿qué es lo que pasa ahorita? Primero que es un descalabro económico, como han cerrado todo y no hay capacidad de gestión, ocurre que financieramente se están comiendo todo lo que se había guardado o lo que había y entonces han echado mano a préstamos. Y entre los préstamos hay unos del Fondo Monetario Internacional que hoy parece muy suave, pero después hay condicionantes después que pase la pandemia, lo cual ha generado gran conflicto. Es decir, en pocos meses están solicitando préstamos muy altos que no se va a poder pagar. Y entre ellos es el Fondo Monetario Internacional. Un otro tema es que este gobierno, aunque no debería hacerlo, ha sacado muchos decretos a través de los cuales hay un retroceso de todo lo avanzado anteriormente. Por ejemplo, nuevos contratos con empresas petrolíferas que estaban nacionalizadas, están abriendo contratos, están tratando de privatizar las empresas estatales, ¿no es verdad? Es decir, tirando para atrás todo lo que se había avanzado. Es decir, el otro tema es que hay una norma que se peleó muchísimo sobre los límites digamos, de áreas de cultivo, de propiedad, ¿no es cierto? Lo máximo que se podía dar es 5.000 hectáreas, pero hoy están dando mucha más, han tirado, no sé, incorporando lo que son los agrotóxicos. Es decir, hay en estos 8 meses, hay una suerte de elementos que están retrocediendo hacia el neoliberal, hacia la lógica neoliberal, ¿no es verdad? Y destruyendo todo lo que se ve avanzado. Encima lo de la epidemia, que ya para qué es un desastre, porque utilizaron la cuarentena para inmovilizar a la gente y silenciarla, ¿no es verdad? Pero bueno, entonces en este último tiempo la gente ha reaccionado frente a la pretensión de postergar nuevamente la elección, porque si no se la hace la elección este año, tendría que haber otra ley para el próximo año. Por tanto, pues el hecho de que sea, primero, que no se mueva la fecha, que era 10 de septiembre, y luego que se llama que, bueno, esto ha sumado a que ya la gente pide fuera a la presidenta. Entonces, este tema ha precipitado y a pesar de la represión, a pesar de la persecución, ¿no es cierto? Hay muchos presos todavía de dirigentes sindicales, o sea, población que se moviliza y que por ahí se moviliza llevando cosas a otro lugar de manera solidaria y es tomada como subversivo y por tanto han ido apresando a muchos dirigentes y pobladores. Entonces, a pesar de todo aquello, los movimientos sociales se han logrado reorganizar y han logrado articularse de tal manera que han hecho 2 marchas, a pesar de la cuarentena, de que no se podía viajar, han articulado, han hecho 2 grandes marchas y últimamente esta huelga que está terminándose hoy día, mañana, les comento que hay un gran malestar ahorita acá,
porque luego de haber articulado y logrado que muchos otros sectores se vayan incorporando, hay un momento en que hay movimientos sociales que comienzan a decir, ya no necesitamos elección, fuera Áñez, y nosotros fijamos, Áñez es la presidenta, y nosotros fijamos la nueva fecha. Entonces, frente a aquello, hay grupos que comienzan a organizarse, los grupos campesinos de La Paz son los más organizados y los más activos. Entonces, comenzaron a indicar que se iba a formar el ejército revolucionario que se llama, no sé, campesino, creo, ¿no? Y entonces comienzan a ver alguna con armas, pero más antiguas, qué sé yo, pero bueno. De hecho, hay también una provocación de parte de la derecha de infiltrarse dentro de los movimientos sociales, provocar enfrentamientos. Han estado trabajando para que aparezca una guerrilla y que luego sea un pretexto de reprimir. Es una guerrilla formada por el ejército y al mismo tiempo buscando armar grupos paramilitares. Entonces, la situación es muy tensa y los movimientos sociales están en una actitud de mantener la movilización, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado y desconfiar de todo. Frente a aquello, a ver, ¿qué es lo disonante? Que los compañeros, Evo particularmente y su entorno, han seguido actuando desde afuera y negociando, y no necesariamente han consensuado con los movimientos sociales. Entonces, han logrado consensuar porque tienen digamos, son los que dirigen el movimiento al socialismo, que es la sigla del partido que agrupa. Entonces, han logrado conciliar entre ayer y hoy día la fecha de elección para el 18 de octubre, cuando los movimientos sociales estaban pidiendo que se adelante, que no se mueva, o al menos, o se adelante, qué sé yo, para el 7, 10, no sé qué de octubre, pero que no sea el 18. Muy bien, han logrado conciliar y prácticamente ya hace un momentito ya han emitido la ley de parte de la Asamblea, que tampoco estaba eso, pero está la Asamblea, por la cual se harían las elecciones el 18 de octubre, no después, y este año, el 18 de octubre. Segundo, han acordado algunos elementos, como es el arraigo de las autoridades que tuvieran problemas financieros. No pueden salir durante tres meses, creo. Un bono, bueno, hay algunas cositas, pero, o por ejemplo, que los que tienen deudas, los pequeños empresarios, puedan pagar recién a partir de diciembre, cosa que no querían los empresarios. Bueno, entonces, como que hubiera aquello. Esta salida, ¿no es verdad? Y este acuerdo que habría entre los partidos a nivel de la Asamblea deja en una situación muy complicada a los movimientos sociales, que son los que han estado sosteniendo el paro, el bloqueo, ¿no es cierto? Han estado en la calle durante 10 días. Ellos se han comido el frío, han logrado articular y han logrado convencer. Entonces ocurre que ahorita hacen un acuerdo sin consultar, sin trabajar con ellos, entonces queda en una situación, digamos, de mucho dolor, bueno, uno dice dolor, bronca, ¿no es verdad? Y esa bronca puede llevar a, digamos, a la constitución de otros grupos, ¿no es verdad? Que también, ¿no? Para mantener, no sé si van a mantener el bloqueo. Yo creo que se va a mantener el bloqueo un par de días hasta que vayan levantando, pero más allá de aquello es el resultado político. Los movimientos sociales, hay un pacto de unidad que está formado por los campesinos, por las mujeres campesinas, por los colonizadores internos, ¿no es verdad? Y una institución que es el CONAMAC más la Central Obrera Boliviana. Entonces ellos han decidido bajar a las bases, explicar y entrar a discutir, que van a hacer lo que la ley indique, qué sé yo, pero van a entrar a discutir. Eso va a significar que mi compañero Evo, a quien quiero y he querido, baje su liderazgo, lastimosamente, porque no ha conciliado ni ha consensuado con los compañeros de acá. Delicado,
muy delicada, ¿no es verdad? Yo estoy diciendo mi impresión. No sé, ahorita no sé si han conciliado que todos los presos que estuvieran deben ser que se llama, liberados. No lo sé, tendría que estar aquello, no sé, seguramente lo está. Y no sé si los procesos que han sido pedidos y levantados contra los represores de este tiempo se vayan a llevar adelante. Esta parte no lo sé. Lo que sé es que han consensuado en la fecha electoral, se hace este año sí o sí, con lo cual se estaría saliendo al paso la lógica del golpe, que siempre puede haber, ¿verdad? Del golpe duro, que podría haber, ¿de verdad? O la pretensión de mantenerse en el gobierno. Pero sí, digamos, se resolvería el tema ahorita con esta salida, lo cual nos resuelve mucho. Por otra parte, aquí yo termino. Este tiempo también ha servido mucho para que hayan nuevos líderes. La gente se ha formado, hay nuevos líderes, hay gente joven, y esto es la ganancia, digamos, y están en una actitud de entrar al debate, a la discusión, a la formación, porque en Bolivia no se va, la gente no es la misma de antes, la va a pelear, y hoy la va a pelear. Bueno, aquí yo quedo, me tomé mucho tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Nila. Muchas gracias, Nila, por toda la información que nos contaste y el análisis y demás respecto a la situación en Bolivia. Ahora, si les parece, no sé si Judith anda por ahí, si tenía ahí algunos temas con el internet. Judith, ¿estás? Si no, vamos a darle la palabra a Horacio. Bueno, vamos a darle la palabra a Horacio ahora y cualquier cosa luego se la daremos a Judith. Vamos a presentar al doctor Horacio Ravena, quien fuese copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, exdiputado provincial, también fue director de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina y actualmente es vicecopresidente del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Horacio, en este momento te agradecemos por estar acá, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Bueno, me pidieron algunas reflexiones sobre memoria, desaparición forzada y democracia. Y yo quería comenzar como un homenaje a FEDEFAM, el marco que hoy nos convoca, una historia que traigo de mi memoria, que fue una vivencia personal, en el que tengo recuerdo de FEDEFAM de 1980. A mí me habían invitado, yo ya era militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, era un abogado joven en aquella época, y me invitan a la formación de una liga de abogados latinoamericanos. Es una reunión que se hace en Perú en más o menos, según mi memoria, en septiembre de 1980. Busqué antecedentes a ver si podía confirmarlos, pero la verdad que no he encontrado, pero sí recuerdo que era anterior al coloquio de París de 1981. Nosotros nos reunimos para conformar, era la primera reunión, y bueno, con las dificultades que había para salir del país, los que vivíamos en la superficie, dentro del país, en la Argentina, por ejemplo, en plena dictadura, yo salí a un retiro espiritual. El retiro espiritual se hizo en un convento en las afueras de Lima. Yo recuerdo, ahí conocí a dos personas muy conocidas y queridas, que han tenido una participación muy importante en toda la lucha latinoamericana en contra de las dictaduras de la década del 70, y que además trabajaron también en contra del operativo Cóndor, fundamentalmente uno de ellos. Me refiero a Roberto Cuéllar, que fue durante muchos años presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el que fuimos compañeros de habitación, y ahí nos conocíamos, y bueno, cada uno venía de su propia militancia. Y a Belisario dos Santos Jr.,
un genial abogado brasilero, que él fue, en mi memoria y en mi experiencia personal, uno de los primeros que recibía refugiados de Argentina y informaba. Él los tomaba escapando de Argentina y luego los trataban de ubicar para Europa, México, Venezuela, digamos, los países que nos estaban dando solidaridad. Formamos ese día, o en aquella reunión que fue de una semana, ALAD, Asociación Latinoamericana de Abogados por los Derechos Humanos, que tuvo poca vida porque luego se conjugó con lo que fue ALDU, en el que estaba nuestro querido Emilio Miñones, Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Y éramos los mismos jóvenes, los mismos abogados, que trabajamos en una y en otra reunión. La anécdota que me vincula aquella reunión con FEDEFAM es que la gente que organizaba el evento me dice si yo tenía conocimiento que se estaba realizando una reunión de FEDEFAM y que ahí había una madre de Plaza de Mayo de Argentina, y digo, no, la verdad, yo salí del país y no tenía esa información. Me dicen, bueno, si querés te llevamos, nosotros les preguntamos, porque ellos también estaban con medidas de seguridad en la reunión, pero bueno, nos conocíamos, y me llevaron a un lugar muy pequeño, y quienes estaban era Élida y Alfredo Galetti. La discusión en esa reunión que yo tuve de unas horas, porque me escapé de la otra reunión en el convento, habrán sido 3 horas, algo así, en horario de la mañana, estaban discutiendo, preparando el proyecto que FEDEFAM llevó al Coloquio de París de 1981, que es uno de los antecedentes fundamentales de las dos convenciones que hoy tenemos, la Convención Americana de 1994 y la Convención Internacional que terminó de redactarse en el 2006 y fue adoptada en el 2010. Así que eso como una anécdota de lo que era FEDEFAM, del trabajo fundamental que hacía y las circunstancias de la vida que nos hizo cruzarnos. Luego conocí a un querible uruguayo ya en 1984. Yo ya tenía funciones en el gobierno de ese entonces y en Ginebra, justamente para impulsar la necesidad de una convención, había mucha resistencia y de parte de las organizaciones, bueno, muchas ganas de empujar, pero por el otro lado también encontrando muchos inconvenientes. Hablé con Alejandro Artucio, que en ese momento era el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra, y le decía, ¿habrá alguna posibilidad de que se pueda impulsar, 1984, y le digo, que se pueda impulsar una convención? Es tan difícil, me decía, tanto, bueno, tardó 10 años más, 1994, para que pueda ser adoptada la Convención Americana, y por supuesto, toda esta gente que yo menciono fueron actores primarios o de reparto, pero todos con el compromiso fundamental con la lucha contra la desaparición forzada, ¿no? Y vaya mi homenaje a ellos. Un tema que me traían era el tema de la memoria, la memoria se genera en la experiencia de militancia que tengo en los organismos de derechos humanos de Argentina, y también en FEDEFAM, que tuve el honor de ser asesor de Marta Vázquez y de Nila
Heredia, y estas experiencias de contactos que les contaba, se genera, digamos, la idea de construir desde la memoria por las comisiones de la verdad, por un lado, y por el otro lado, cuando del derecho a la justicia, la época de impunidad, se busca el derecho a la verdad como un derecho autónomo, que es una construcción que se hace desde el sistema interamericano y que es una manera de escaparle a la búsqueda de la impunidad que se habían encontrado de distintas formas, ¿no? Digamos, distintos países latinoamericanos en el que había, algunos porque había habido un acuerdo de las fuerzas políticas, en otro porque había leyes de impunidad, en el otro porque hubo una reforma constitucional que incluía a los dictadores de ayer, distintos sistemas de acuerdo a los países latinoamericanos, pero en muchos estaba imponiéndose la impunidad para el acceso a la justicia. Y ahí es donde surge un poco este trabajo, esta idea de que el derecho a la verdad es un derecho autónomo del derecho a la justicia. Vale por sí mismo. La Comisión Interamericana trabaja en el reconocimiento, nuestro país trabaja en eso, y fundamentalmente en algunos casos, uno, el de María Adela, recién la recordó, se me fue la compañera del CELS, de Madres de Plaza de Mayo, que estaba en el CELS, se me fue ahora... Carmen Lapacó. Carmen Lapacó, gracias. El caso de Carmen Lapacó, cuando llega, muchas gracias, María Adela, cuando llega a la justicia, a la Corte Suprema argentina, dice que se tenía que archivar el expediente porque la función de la justicia era sancionatoria. Como había impunidad, leyes de impunidad, no había posibilidad de continuar. Esto hizo que los organismos de derechos humanos de Argentina, impulsados fundamentalmente por el CELS, del que Carmen Lapacó formaba parte ya de la conducción, y el resto de los organismos acompañamos con nuestra firma y nuestra presencia, llevar a la Comisión Interamericana un cuestionamiento, y ahí es donde le recomienda al gobierno argentino que el derecho a la verdad se impulsara, y ahí se abrieron los juicios de la verdad que seguramente, por lo menos los que transitamos aquella época, lo deben tener presente. Y ahí es donde se retoma y toma importancia fundamental la memoria, porque lo que pasaba era que la historia, que requiere de un tiempo, en general es escrita por los sectores del poder dominantes y producen un relato disruptivo o negacionista de la lucha de los pueblos. Y por lo tanto, ahí es donde se avanza en esta búsqueda de la memoria y el trabajar sobre la memoria para que la construcción de los actores contemporáneos sea una manera de un aporte para el proceso de construcción histórica. Solo traigo una cita que es de una canción de Lito Nebbia, que seguramente los argentinos que están acá lo deben conocer, que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Esto es la conceptualización de la memoria
como una manera de construcción del relato para responder al poder negacionista de turno. La situación de la democracia y las desapariciones forzadas en el mundo y en América Latina. En la actualidad existen casos en el que los sistemas democráticos no están exentos de tener casos, con una gran diferencia. Las dictaduras tenían una violación sistemática, masiva y sistemática. El problema de la democracia es que muchas veces tiene estructuras o bolsones de poder que pueden cometer determinados crímenes que para ocultarlo se constituyen en una desaparición forzada y tratan de esa manera de garantizar la propia impunidad. Esto compromete al Estado porque suele ser cometido por funcionarios del Estado, por fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas, pero tiene una diferencia fundamental con el sistemático, que es un crimen de lesa humanidad porque es el propio Estado el que asume la responsabilidad del diseño, de la ejecución de los planes. Esto es fundamentalmente lo que traigo de reflexión respecto al tema de las democracias actuales. El otro elemento que golpea hoy nuestras democracias en América Latina es el tema de las migraciones. Y no es un tema exclusivo de América Latina. En Europa están ocurriendo mucho con los migrantes que vienen de África y tienen problemas cuando llegan al continente o quieren ingresar al continente europeo. Y en nuestra América sabemos que existe la locura de construir un muro, no solo para evitar que ciudadanos de un país determinado, sino que de todo Centroamérica, columnas y caravanas de migrantes sean víctimas de represión y de desaparición forzada en la búsqueda de llegar a la superpotencia continental. Por último, quiero dejar una reflexión sobre los efectos de la pandemia. Como ven ustedes, empecé en 1980 y trato de terminar rápidamente en el tiempo que me dieron con lo de máxima actualidad, que es reflexionar sobre el tema de la pandemia y algo que noto permanentemente que se argumenta que la pandemia y las medidas políticas que se toman en nuestro país, la Argentina, pero también en otros países latinoamericanos, es una violación de los derechos humanos, es una violación de las libertades individuales y con esto se construye, digamos, una priorización de los derechos individuales. Y yo llamo la atención, como reflexión, de que no podemos omitir que no hay una restricción de las garantías individuales como sucedía en la dictadura, que se dictaba en estado de sitio, para restringir las garantías individuales, para garantizar la impunidad y la represión. En este caso es porque se hace para defender otro valor, otro derecho humano, que es la salud. Y llamo la atención que la salud en esta concepción es un derecho colectivo. Para los que
tienen memoria de cómo se fue construyendo las dos convenciones, la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tendrán seguramente en la memoria. También en la Convención Americana, el artículo 26 habla de progresividad. Y cuando se discutía las convenciones internacionales, se decía que había una diferencia fundamental entre los dos derechos, que había los civiles y políticos eran de cumplimiento obligatorio, los económicos, sociales y culturales eran declamativos. Y la Convención Americana trata de hacer algo más a favor y dice que son graduales e irretroactivos. Es decir, los países pueden ir reconociendo los derechos económicos, sociales y culturales limitadamente de acuerdo a sus posibilidades económicas y no pueden volver para atrás, pero que de ninguna manera son comparables con los civiles y políticos. Yo celebro que si tenemos que sacar una conclusión positiva de esta situación, es que el derecho a la salud es reconocido como un derecho colectivo. Y además, en la confrontación con las libertades públicas, está por encima el derecho colectivo a la salud, y esto es la justificación, a mi entender, absolutamente legítima, porque es un objetivo altruista de tener preponderancia el derecho a la salud sobre el derecho a las libertades públicas, suspendidas transitoriamente y limitadamente por este objetivo. Termino diciendo que FEDEFAM tiene una historia de lucha, es un referente regional e internacional que está metido en la historia y en la construcción de los sistemas de protección regional e internacional de los derechos humanos, son parte del avance de los derechos humanos desde lo que era una mera declaración de derechos y garantías a convertirse en normas obligatorias. Y aquellos orígenes de lucha se mantienen hoy con una presencia vital como la que hoy estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, por tus palabras. Ahora vamos a darle la intervención a Judith Galarza. Judith, no sé si está por ahí. A ver, porque tenían unos temitas con el internet. A ver. Vamos a ver si es porque está silenciada. Judith. Bueno, me parece que no la vamos a poder escuchar a Judith, que está silenciada. Vamos a esperar un poquito a ver si se reconecta. Ahora sí, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Yo los escucho muy despacito. Pero primero, muchas gracias. Un abrazote a María Adela. En verdad, lo que comentó Nila Heredia de que ha insistido efectivamente. Lamentablemente se nos ha ido muchísima gente que es la constructora de nuestra federación a nivel de América Latina. Alicia García falleció, muchas compañeras y otras que, bueno, se han salido por distintas razones, pero que todo el trabajo que se desarrolló desde el 81 a la fecha, porque de alguna manera en los países como Argentina siguen vigentes con el trabajo como FEDEFAM, porque yo creo que todavía no hay conciencia muy fuerte de entender que las asociaciones son FEDEFAM. No es una estructura, una gente que está llevando a cabo el trabajo desde Venezuela, sino debemos estar unidas en toda nuestra América. Hay que recordar que son
18 congresos que hemos llevado a cabo y que lamentablemente detuvimos en el 2006. Ha sido muy difícil porque en el segundo Congreso Extraordinario llevado a cabo en Uruguay, ahí se determinó que íbamos a regionalizar la asociación para poder darle mayor celeridad a nuestro trabajo, ¿verdad? Se hicieron prácticamente 8 encuentros regionales, se dividieron en zona norte, sur y centro. Y bueno, varios talleres muy importantes donde ha participado muchísima gente compartiendo todas esas grandes experiencias. Lo que sí quiero decirles y recordarles es de que nuestra federación nace como producto precisamente de la desaparición forzada, graves violaciones a los derechos humanos que generó las dictaduras y las pseudodemocracias, porque en México, en Venezuela, en muchos países se cometían las desapariciones forzadas. En México empieza el primer detenido desaparecido, fue Epifanio Avilés Rojas, que fue el 19 de mayo de 1969. Y fue después masivamente en los años 70, principalmente en Acapulco, Guerrero. Pero así, esta política fue en todos los países. Afortunadamente, hombres y mujeres visionarios convocaron al primer encuentro para poder reunirnos, decía el padre Juan Vives, unirnos en la misma lucha, unirnos en el mismo dolor, unirnos con la misma esperanza para que este delito sea reconocido, porque en aquellas fechas no era reconocido este delito, así como lo expresa el compañero Horacio Ravena. Fue gracias a todo el apoyo que nos brindaron los expertos, que fue que se logró la convención, una convención que incluso yo he visto trabajos que ni siquiera todavía la mencionan, porque esta convención la aprueba el 20 de diciembre del 2006, la adopta, el 6 de febrero se abren las firmas, y luego para agosto ya todos los 20, como era una exigencia que habían suscrito, entra en vigor en el 23 o 24 de diciembre del 2010. Y quiero también recordar que en esa misma fecha la Organización de Naciones Unidas reconoce el Día Internacional como el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que FEDEFAM vino impulsando desde la época de los 80, desde el primer congreso que llevamos a cabo. Yo quiero también comentarles que así como le decía Horacio, la desaparición fue como dando otra nueva tonalidad, otro nuevo forma de llevar a cabo. Yo recuerdo que estuve en el 2007 en un encuentro convocado por la Cruz Roja Internacional, donde se discutía que también los particulares deberían de ser enjuiciados por la desaparición forzada, y la verdad es que nosotros nos resistíamos porque nosotros veíamos el peligro de desvanecer lo que fue la desaparición forzada por motivos políticos, la desaparición forzada catalogada como crimen de Estado, delito de lesa humanidad, y de esta manera, como lo ha hecho México, ¿verdad? De decir, no, bueno, el narcotráfico levantó a toda esa gente. Tratan de encubrir una política que está ligada también con las fuerzas represivas del gobierno. Hay mucho por hacer. Los primeros congresos señalábamos que era muy importante que a nivel internacional se retomara esta política agresiva y que se hicieran foros que yo recuerdo, Horacio, que alguna gente
de los expertos decía que no teníamos que llevar a cabo o trabajar una convención porque se tardaría mucho tiempo. Y decía, mejor un protocolo nada más, pero una convención no. Y los familiares y expertos que decían, no, sí, hay que trabajar por la convención, así nos tardemos 10, 15 años. Creo que fueron 20 años que nos tardamos para poder lograr esta convención. Yo no sé si también sería muy importante que en otro momento Horacio nos informara, que no nos informara, sino nos compartiera su experiencia sobre el comité que nace de esta convención contra las desapariciones forzadas, cuál es su funcionamiento, ya recuerda que la declaración americana contra las desapariciones forzadas, pues era una declaración nada más, era como las llamadas a misa, ¿verdad? Si el gobierno quería, las cumplía y si no, ni modo. Entonces, como esta convención ya tiene otro carácter de más unido al enjuiciamiento de los gobiernos o a la exigencia de los gobiernos para revisar lo que está sucediendo con todas las desapariciones forzadas. Yo quisiera decir que para mí es sumamente importante que nosotros sigamos manteniendo viva la memoria, ¿verdad? Porque, como lo decía Horacio, ellos han tratado de distorsionar la memoria, de distorsionar la historia. Recuerden que toda la vida, desde que nacimos como asociación, nos decían que ellos se habían llevado delincuentes, que robaban bancos, y no fue así. Fueron hombres y mujeres que lucharon por construir una sociedad diferente donde hubiera acceso a la alimentación, educación, vivienda, y que de alguna manera algunos gobiernos que lograron modificar sus constituciones, ¿verdad? Como fue Bolivia, como fue Venezuela, como fue Ecuador, fue una camada de presidentes que se unieron para poder hacer un bloque como el bloque que estaba formado por el ALBA, la Alianza Latinoamericana de Países, y que iban a hacer muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno tampoco nosotros debemos de quitar el dedo del renglón, que la práctica de la desaparición forzada fue diseñada en la Escuela de las Américas, fue diseñada por el Pentágono, por la CIA, para reprimir, porque tenían miedo que pasara lo que pasó con Cuba, que se liberó de la dictadura de Batista. Entonces no querían nuevos gobiernos liberados en todo el continente. Y por eso fue lo que fue la Escuela de las Américas, donde se entrenaron todos los militares y una gran cantidad que tuvieron hasta medallas. Y ellos, toda la lucha que nosotros dimos, la dimos contra las dictaduras. ¿Qué hace ahora el gobierno norteamericano? Que nosotros no debemos de perder de vista que ellos también son cómplices y fueron los que apoyaron las dictaduras. Y ahora le llamaron, por ejemplo, para poder derrocar al gobierno, ¿habría problemas o no habría problemas? Pues eso le corresponde internamente a los bolivianos resolverlos, más no meterse a resolver. ¿Qué hicieron con Manuel Zelaya en Honduras? Porque estaba ya con otra forma de gobernar. Por eso de ahí que las democracias, ¿qué son las democracias? Bueno, las democracias que toda la vida vivimos fueron las democracias representativas. Tú ve a votar y yo te represento en el Congreso y te represento para distribuir los fondos económicos y yo dirijo cómo voy a hacer la educación, y eso fue lo que nos hicieron con este programa neoliberal donde nos
arrasaron con todo, entregaron todas nuestras riquezas. Pero yo siento que esta nueva modalidad de algunas nuevas constituciones, donde le dan paso a lo que es la democracia participativa y protagónica, donde los pueblos tienen que diseñar su gobierno, tienen que diseñar de qué manera quieren distribuir los recursos económicos, tienen que diseñar la educación, el sistema educativo, la salud, o sea, tienen que participar, ser protagónicos de una democracia que ya no sea representativa, sino participativa y protagónica. La verdad es de que yo vuelvo a repetir, María Adela, muchas gracias. Todo tu trabajo que has venido desarrollando para impulsar y seguir manteniendo viva la memoria de FEDEFAM, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todavía en la actualidad siguen deteniendo, desapareciendo compañeros y todavía hay una deuda de impunidad que se manifiesta considerablemente, porque dime cuántos detenidos desaparecidos nos han presentado. ¿Por qué? Porque ahí siguen los que cometieron esas graves violaciones a los derechos humanos. Ahí están las estructuras que siguen trabajando y que no permiten una nueva modalidad de participación del pueblo. Entonces, no sé, hay mucho que hacer, no sé si hasta aquí, Rodrigo, puedo hablar más, tú me dices. Judith, quedan 3 minutitos más para vos y después abrimos a intervenciones. Perfecto. Yo vuelvo a repetir, FEDEFAM va a cumplir 40 años del 21 al 23 de enero del próximo año. FEDEFAM, bueno, yo duré prácticamente 18 años en Venezuela, en la secretaría. Yo vine de vacaciones y tuve problemas familiares y no me he podido regresar. Yo pensé regresarme en marzo para Venezuela porque es donde está la sede de FEDEFAM. Pero yo siento que retomar todos los acuerdos que llevamos como FEDEFAM en los congresos, en los regionales, ¿verdad? Hay que revisar el regional que se llevó a cabo en Uruguay en el 86 para ver que ahí se manifiesta que FEDEFAM debe de regionalizar, pero no únicamente eso. En cada congreso la recomendación era construir FEDEFAM en cada país, porque nunca sabe uno qué va a pasar en Venezuela, como en estos momentos que uno no se puede regresar por la situación del coronavirus, que en Venezuela y en todos lados pues es un problema que efectivamente está violentando las garantías individuales, pero es un problema real, ¿no? Real, sobre todo para los que tenemos juventud acumulada. Entonces, yo propongo, ¿verdad?, a consideración, porque es una propuesta que tiene que ser debatida por las compañeras que integran FEDEFAM en cada uno de los países, ¿verdad?, que veamos para dónde se van a trasladar todos los archivos que tenemos allá en Caracas, en la oficina, que veamos dónde vamos a depositar toda la memoria, que hagamos se puede decir, una declaración de los 40 años, y yo considero que el mejor país donde debe de estar es allá con los compañeros argentinos, por toda su participación, por todo su compromiso que han tenido. Yo no digo que en otros países no hemos hecho nada, ¿verdad? Pero a mí me parece que debemos discutir eso, y ojalá, María Adela, que podamos convocar a una reunión de cada país, ¿verdad? Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, todos los compañeros y compañeras que pertenecemos a FEDEFAM. Total, yo le pregunté a la abogada que tenemos
en Venezuela, si el no haber hecho congresos nos pueden dar de baja como FEDFAM. Dijo que no, porque nuestra asociación está válida, o sea, es válida por 99 años, así que no nos preocupáramos. Lo que sí es que tenemos que seguir atendiendo la información en la ONU, analizando las nuevas políticas de las desapariciones forzadas, cómo se dan estas políticas de las desapariciones de migrantes, de mujeres, y pues seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Judith, por tus palabras. Te agradecemos, como siempre, en momentos en que FEDFAM ha estado desarticulada y demás. Vos has sido la referente que ha mantenido viva no solo la memoria, sino el trabajo y los vínculos jurídicos también, ¿no? También todos los nexos en Naciones Unidas. Bueno, vos siempre has sido muy importante en eso y sos una referente para las nuevas generaciones, así que bueno, agradecerte tu participación y nos vamos a encontrar pronto. Ahora tenemos unos minutos para tener algún intercambio. Si quieren tomar la palabra a alguien del público, vamos a hacer unos 10 minutos para, bueno, cerrar en 1:20 de participación. Sabemos que lo digital y el Zoom cansa bastante, así que bueno, quien quiera tomar la palabra me escribe y lo voy habilitando. Aprovecho mientras tanto para agradecer, bueno, la participación de los compañeros de Hasta Encontrarlos de México, la compañera Adriana Taboada, que también es parte, bueno, y el resto de las organizaciones que se han acercado el día de hoy para compartir este momento. Vamos a estar subiendo el video de forma online. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Sí, María Adela, a ver. Te tenés que silenciar. Sí, brevemente, pero estaba esperando que alguien pidiera también hablar. Lo ha dicho Rodrigo, lo iba a decir yo. Judith me dice gracias a mí, y es ella quien ha mantenido realmente la militancia por FEDFAM en todos los años, aún en los años en que parecía que se desinflaba FEDFAM, habiendo dado a luz, digamos, habiendo sido tan importante en dar a luz la convención, como si hubiera dado a luz la convención en el 2006 en Ginebra y ya FEDFAM hubiera cumplido su objetivo. No, me alejo un poco de los ejes importantes, los ejes semánticos, digamos, que guían este encuentro tan lindo, para comentar un poco cómo veo yo algunas dificultades de caminar como federación. Por lo pronto, somos una federación de toda América Latina con situaciones de la desaparición forzada muy, muy diferentes en todos los países. En la Argentina, por ejemplo, hemos tenido los juicios, tenemos muy importantes avances en la capacidad y la práctica de archivar, de saber archivar, preservar, conservar y dar la accesibilidad a los archivos. Yo he estado en Haití, donde no se reúnen archivos, salvo una o dos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes, una de ellas el movimiento ecuménico de allí, se llama prácticamente igual, que sí tiene pósters, mantiene archivos, pero el montón de gente joven que se acercaba en un encuentro contra la impunidad en la República de Haití, no había jamás considerado, por ejemplo, la problemática y la conveniencia de empezar a archivar en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, lo que dice Judith es tal cual. Tenemos que regionalizar la tarea de FEDFAM. Bueno, Judith ha hecho varias sugerencias gordas respecto de FEDFAM, pero como modo de funcionamiento, el trabajar regionalmente nos va a hacer trabajar interamericanamente, por así decir. Otra cosa, cuesta conjugar el trabajo nacional con la dimensión de lo internacional. Tenemos que interiorizarlo. Para mí es algo también cultural. Nos metemos tanto en nuestra problemática nacional
y hay a veces una tendencia a la nacionalización del trabajo en derechos humanos tan fuerte que no pensamos en la vibración, en la repercusión en el exterior. Sin embargo, aquí está Nadine Reyes, aquí está la gente andina, por así decir, está Inés Peña de Jujuy, que es una alegría que esté. No, Jujuy es Argentina, pero vive una problemática diferente, en cierto modo, e igual al mismo tiempo. Estamos invitando a través de Ernesto a los compañeros chilenos, otro estadio, otra situación respecto de el trabajo por la desaparición forzada. ¿Los criterios cuáles son? La propuesta, me parece a mí, de trabajar regionalmente y atenernos, como hacen las personas que dicen cómo tenemos que hacer un trabajo, atenernos a lo que nos dice la Convención y lo que nos dicen los principios rectores mediante los cuales quienes el Comité contra la Desaparición Forzada creado por la Convención ha sintetizado, me parece que en forma magistral, cómo tiene que trabajar un Estado y cómo tienen que trabajar las familias y las organizaciones de la sociedad con respecto a la desaparición forzada. Convención y principios rectores dan la regla de cómo seguir trabajando sin quedarse, digamos, a nivel nacional e internacional, sin quedarse en lo nacional nada más. Y después un recuerdo muy grande para Rodolfo Matarolo. Matarolo también fue importante en el duro camino hacia lograr la convención. Matarolo agregaba a su gran cultura una perfecta comodidad. Su persona estaba cómoda en el rincón argentino y en los pasillos de Naciones Unidas, como le pasa a Ravena. Matarolo escribió, entre paréntesis, tan querido en Haití, por la época en que él vivió en Haití. Yo he ido a Haití y el argentino que más he escuchado nombrar ha sido, el apellido argentino que más he escuchado nombrar es el apellido de Rodolfo Matarolo. Todos podemos leerlo a Rodolfo en toda América. Tiene un libro precioso que se vendía en los kioscos, que me parece que es del Fondo Editor de América, que es un... ¿cómo es? Los breviarios ecuménicos, ¿cómo se llama esa editorial tan hermosa? Bueno, ya me voy a acordar. El libro Fondo de la Cultura. Fondo de la Cultura, Fondo Ecuménico de la Cultura, Fondo Económico de la Cultura, algo así. Noche y Niebla, otros escritos sobre derechos humanos. Allí, él en algún momento hace una propuesta interesante. Él propone que empecemos a pensar en la posibilidad de nuevo, empezar la pelea ante Naciones Unidas para una declaración, no dice una convención, dice una declaración sobre el derecho a la verdad. Creo entender que Matarolo comprende, como lo sugirió Judith también, cuando mencionó la discusión entre quienes decían buscar una convención es perder el tiempo y otros decían buscar una convención ganamos mucho si lo hacemos. Yo creo que buscar un tratado internacional, buscar que se firme, se sancione un tratado internacional, tiene los valores de aquel tratado que se va a conseguir y del trabajo que se hace hasta llegar al tratado. El trabajo que se hace, que los países hacen hasta conseguir una declaración, vale casi tanto como la declaración una vez conseguida. Entonces, no es una mala idea la de Matarolo, solo quería recordarla aquí. Gracias, es una alegría estar en este encuentro. Muchas gracias, María Adela. No sé si Nadine, ¿estás lista? Vamos a darte la palabra. Sí, hola, buenas noches desde México. Es un gusto poder encontrarme con ustedes a través de estos espacios. Soy mexicana, igual que la compañera Judith. Afortunadamente yo la veo como una hermana de lucha. Hemos aprendido mucho de ella, mucho de la experiencia de todos ustedes de FEDEFAM. Ya lo he reiterado, somos herederos de todo ese gran trabajo que se ha hecho.
y conocemos y tenemos y hemos logrado mucho de lo que aquí en México se ha hecho gracias a todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Yo creo que, como dice la compañera Judith, como dice María Adela, es importante volver a sumar esos esfuerzos, yo creo que volver a fortalecer todas esas redes que como FEDEFAM se tienen y volver a potencializar el gran trabajo que ha hecho FEDEFAM en toda América Latina y el mundo y volver a impulsarla como lo que es, como esa federación que ha enlazado todos los trabajos en contra de las desapariciones forzadas en nivel de América Latina y el mundo, porque creo que desafortunadamente continuamos con esta política tan grave de desaparición forzada, ¿no? Si bien tenemos la convención, tenemos otros tratados y otros marcos que nos han podido respaldar y han podido fortalecer nuestras luchas en nuestras regiones, en nuestros países, creo que es importante seguir potencializando y ir creando nuevas formas, ¿no? En nuestro país, creo que todo lo que nos han heredado de trabajo de todas las organizaciones de FEDEFAM nos ha apoyado muchísimo. Ahorita se está haciendo un esfuerzo también por recuperar y potencializar todos los principios que decía María Adela. Ahorita desde la ONU aquí en México se está creando una campaña de visibilización con los familiares de personas desaparecidas sobre estos principios rectores de búsqueda, por ejemplo, que se crearon. Están tratando de impulsar también y visibilizar todos estos tratados, estos convenios que ya tenemos, pero que desafortunadamente en los hechos, como dicen, hace falta mucho seguir visibilizando el trabajo de las organizaciones y también seguir fortaleciendo todos esos convenios que se han logrado, pues gracias a la lucha, como dice Judith, de años, ¿no? Yo creo que mucha gente le apuesta, precisamente yo creo que el Estado, el gobierno en los diferentes países nos han orillado o ha pretendido orillarnos al desgaste, al olvido, a dejar en el pasado todos estos casos, porque a eso es a lo que le apuestan, ¿no? Decía Judith, ustedes 25 años, o cuántos años se tardaron decían en que le aprobaran esto de la convención, pero finalmente todo eso es producto de la persistencia y de la congruencia en la lucha, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, lo que nos debe dejar de enseñanza aquí en nuestro país. Llevamos procesos largos, los familiares llevamos procesos de años en la búsqueda de la verdad, de la justicia, y que a pesar de todos esos años, como familiares lo que hemos dicho, o en nuestro caso yo como hija de una persona desaparecida, decimos que la apuesta sigue siendo en continuar, en esa persistencia, precisamente, como dice Judith, dignificar la memoria de nuestros detenidos desaparecidos, en dignificar toda esa lucha, todo el trabajo que se ha realizado como FEDEFAM, pero también como familiares, como organizaciones. Y yo creo que sería muy importante dar esa situación a la luz pública, ¿no? Es decir, que todo este trabajo que ahora se puede hacer, ¿de dónde ha venido? ¿Producto de qué ha sido todo este esfuerzo que ahora ya tenemos, que tenemos elementos concretos, digamos, como la convención, como todos estos tratados que ahora hay, y que no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias al esfuerzo de todos ustedes, ¿no? Y yo creo que sería importante seguir fortaleciéndonos. Yo creo que sería bueno en cualquier otro momento, como decían, seguir haciendo estos espacios para pensar más en cómo seguir esta articulación y cómo seguir fortaleciendo, como dice María Adela, a nivel también internacional, todo el trabajo que hacemos, ¿no? Porque a veces nos perdemos en la dinámica que lamentablemente vivimos día a día en nuestros países, pero que creo que es fundamental también retomar esa experiencia de todos ustedes que tienen también mucha experiencia en el tema, y que sería muy bueno seguir retroalimentándonos en esta situación. Y bueno, cuenten con nosotros desde lo que podamos hacer de México. Nosotros somos una organización muy chiquita, pero con muchos años de trabajo. Tenemos 13 años en esta lucha, en la exigencia de la presentación con vida de mi padre, de su compañero, y que bueno, producto de esa exigencia de 13 años, por fin parece que en México se están abriendo elementos de poder acceder a la verdad y la justicia. Entonces decimos, pasarán muchos años tal vez, pero no debemos de quitar ese dedo del renglón, como decimos en México. La persistencia, la congruencia en la lucha es lo que nos va a permitir seguir visibilizando esta situación y evidenciando estas políticas que lamentablemente se siguen cometiendo en nuestros países, pero bueno, creo que
de manera organizada, coordinada, entre todos podemos lograr aún muchas cosas en nuestros países. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, Nadine, y bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de México, de hasta encontrarlos. Le pido palabra de Silvia y de Inés. Nos quedan 5 minutos para cumplir con el horario. No sé si Silvia puede tomar la palabra y después Inés. Silvia Belici. ¿Se me oye? ¿Se escucha? Hola, soy, bueno, encantadísima de estar acá con ustedes. Personalmente conozco a Adela, que siempre nos manda, soy de Montevideo, Uruguay, perdón, que no me presenté. Estoy en representación de madres y familiares de uruguayos desaparecidos. Bueno, nada, que en los 5 minutos, saludarlo, darles las gracias, de toda la organización. Y bueno, como que la lucha de todas las asociaciones es lo importante y cuidado porque lo estamos sufriendo nosotros ahora. Insertarse y el trabajo internacional es importante, como se estaba diciendo, porque bueno, lo que pasamos a veces sigue pasando en presente, porque en algunos lugares, ¿verdad? Sabemos que hoy se están dando temas de desaparición, pero también en el caso de nosotros, que hemos logrado una cantidad de cosas y que seguimos luchando, a veces los reveses electorales pueden llevar a que una cantidad de cosas legales, bueno, aparezcan los dinosaurios de siempre, que a veces creemos que están aniquilados, y mentira, porque a nosotros, cosa que nunca ocurrió en nuestro país, ahora tenemos un partido militar, que ¿qué les puedo decir? Capaz que el que sabe algo, un poquito del plan Cóndor, está en el Parlamento, como algunas veces ha pasado en la Argentina y en otros lugares, no somos exclusivos, pero bueno, un tal Radaeli que es, junto con Casella, estuvo condenado en Chile por matar a Berríos. Y otros condenados en Roma, porque yo soy querellante allí, junto a mi mamá de 96 años, y que bueno, somos muy poquitos, pero en la fuerza la estamos sacando de toda la juventud, que creo que el movimiento popular es algo que hay que reivindicar de todos los pueblos, y que lo vimos, por ejemplo, en esta pandemia, como la estamos viendo todos, y para nosotros el Día de la Memoria, el 20 de mayo, fue enorme, porque de cada casa no nos podíamos reunir y de cada gremio, de cada lugar, como el símbolo de nuestra Margarita apareció. Y más allá de que nos intenten robar o las placas de memoria, o la institución de derechos humanos que está creada por ley, y este partido intenta cambiar leyes y, bueno, buscar eso, inclusive está en contra de la Comisión Interamericana ahora y quiere salir a hacer toda una cantidad de cosas. Bueno, hay que seguir la pelea y cuando hay algunos traspiés gubernamentales, creo que todas las organizaciones internacionales sirven para apoyarnos mutuamente y bueno, y dar batalla. Disculpen, 5 minutos y creo... Si no, en otro momento nos encontraremos o haremos algún informe más amplio. Y la verdad que de corazón estoy con más fuerza al verlos a ustedes. Nos están dando y se los voy a transmitir a los compañeros, que además les transmiten a todos un gran abrazo. Muchas gracias, Silvia. Bueno, agradecerte y enviarle también un abrazo a todos los compañeros y compañeras ahí de familiares de Uruguay, que tenemos desde Argentina un gran cariño por todos ellos y ellas. Yo soy más joven, pero conozco de las historias compartidas, así que, bueno, enviarles ese abrazo. No sé si ahí está Inés Peña, no sé si salió, si no me parece que, bueno, que vamos a ir cerrando entonces, porque ya nos queda 1 minuto para ser bastante justos con el tiempo. Agradecerle a todos y a toda su participación. Bueno, recordarles que desde FEDEFAM continuamos reclamando por memoria, verdad y justicia en toda la región. En este caso, bueno, en Argentina estamos teniendo el caso de Facundo Astudillo Castro, que lleva más de 100 días desaparecidos y que, bueno, estamos reclamando por su aparición con vida, igual que por todos los detenidos desaparecidos en la región. Y, bueno,
por supuesto, reclamando la justicia y la sanción a todos los que han sido criminales de lesa humanidad. No me queda más que agradecerles a todos y a todas. Vamos a subir el video a YouTube, a Internet, así que lo vamos a poder compartir luego de verlo nuevamente. Sí, sí. Muchas gracias a todos y a todas y que terminen muy bien la jornada. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen lindo, cuídense. Chao. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense.